Conectando ya. Muy buenas Muy bien. tardes a todos los que ya se están conectando. Muy bienvenidos a este segundo capítulo de nuestra sesión HR Game Changers, organizado por HR Connect, donde tenemos el honor de contar con la presencia de Fernanda Flynn, Head of People de Mercado Libre. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernanda. Hola Oscar, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias. Estamos esperando que se conecten. Ya tenemos más de 50 personas conectadas, así que genial que se puedan sumar a esta segunda sesión, a esta serie de capítulos donde abordamos temáticas en fondo que buscan hacer disrupción en el mundo de personas y que en este capítulo en particular tocaremos el tema de People Analytics. Así que vamos a esperar un par de minutos más para que se conecten más personas que deben estar ingresando en este minuto y ahí le damos el vamos. Genial, genial. Muy bien. Oye, yo Esperemos. por mientras aprovecho de hacer la bienvenida, de presentarme. Soy Oscar Galvez, soy fundador de HR Connect. Nosotros somos una plataforma de recursos humanos que tenemos por objetivo tratar de disponibilizar para profesionales de recursos humanos, para gente que estén en este mundo, tratar de traer contenidos de relevancia y de tendencia sobre la gestión de personas, en particular desde el eje de transformación digital, pero también abarcamos otros tópicos. Nosotros tenemos presencia en casi toda Latinoamérica, tenemos cerca de 30.000 visitas mensuales y desde hace un tiempo también hemos estado desarrollando estos espacios que nos alegra mucho que la gente los pueda utilizar para poder conocer estos testimonios de gente que está haciendo cosas muy entretenidas en recursos humanos. Tuvimos un primer capítulo hace un mes atrás con Sol de Cabo de Not Company, muy interesante y nada, pues quisimos seguir esta senda con el tema de People Analytics y ahí fue donde nos recomendaron tu nombre, Fer, y la idea es poder conocer el testimonio de lo que está haciendo en Mercado Libre, que es una empresa de referencia para mucha gente hoy en día. Para quienes no conozcan a Fernanda, Fernanda es la persona que está a cargo, es People Head, su cargo es la responsable de recursos humanos para Mercado Libre en la operación de Chile y tiene una vasta trayectoria en distintas empresas, siempre ligada al mundo de recursos humanos y de tecnología también. Así que más allá de presentarte con esos datos, te invito, Fernanda, también a que te puedas presentar y nos puedas contar algo más de ti al comenzar esta sesión. Bueno, muchísimas gracias Oscar. Bueno, para todos los oyentes, muchísimas gracias por el interés. Espero poder servirle, digamos, en las respuestas de algunas de las preguntas que Oscar va a hacer. Como él menciona, mi nombre es Fernanda Flynn, soy la responsable de Mercado Libre Chile, ¿cierto? Entré en la organización el año pasado, cuando no había ni siquiera un atisbo de una posibilidad de una pandemia, la verdad. Venía de una experiencia bastante enriquecedora en el extranjero, en donde me desarrollé los últimos años. Viví en Brasil durante 5 años, viví en Argentina también antes de eso, siempre trabajando en empresas de multinacionales de gran deporte, ¿cierto? Bueno, volví a Chile para asumir este desafío de trabajar en la democratización del comercio electrónico y las finanzas en Latinoamérica y principalmente en mi país, que era algo que tenía muchas ganas de hacer. Soy mamá de un niño muy lindo que probablemente van a ver dando vueltas por aquí, y que fue el principal promotor de mi retorno al país. Así que eso les puedo contar con respecto a mi Oscar. Buenísimo, Fer, muchas gracias. Muchas gracias también por contarnos parte de tu vida más personal. Y nada, antes de meternos en materia, solo quiero invitar a todos nuestros asistentes, las cerca de 70 personas que ya están conectadas, a que utilicemos las herramientas que nos brinda la plataforma Zoom. En el menú inferior, la mayoría de ustedes debería poder ver la posibilidad de interactuar en el chat, así que los invito desde ya a que puedan escribir por ahí, saludar, contarnos de qué empresa y de qué país vienen, porque tenemos gente de toda Latinoamérica. Y también deberían ver un menú que se llama Q&A, Questions and Answers. Y la idea es que en ese menú en particular puedan poner las preguntas que a ustedes les interesaría que abordemos hacia el final del webinar. Este formato que hemos diseñado, a diferencia de otros paneles donde hay varias personas y como que cuesta entrar en profundidad, está mucho más dedicado a tener una conversación más uno a uno y conocer un testimonio en profundidad, que es el que nos va a compartir Fer de Mercado Libre.
y vamos a tratar de destinar aproximadamente 10-15 minutos hacia el final y poder escoger las mejores preguntas. Sé que es difícil poder responderlas todas y que muchos de ustedes van a quedar ahí con ganas de poder saber más de este gran testimonio, así que desde ya también los dejo invitados a que puedan conectarse con Fernanda, si me permite, a través de tu LinkedIn, que la busquen ahí en redes, que la sumen, también que nos sigan a nosotros en HR Connect en LinkedIn, y a mí también, si se anima, me pueden seguir, yo no tengo ningún problema, y podemos seguir la conversación por las redes, para que esto no se trate solo de 40 minutos, 50 minutos de conversación, sino que efectivamente hagamos comunidad de recursos humanos y podamos continuar la relación por ese lado, ¿vale? Genial, mira, nos llenamos al tiro de preguntas, hay 5 preguntas disponibles, hay alguien que nos menciona que el chat está deshabilitado, lo vamos a tratar de activar, pero bueno, lo bueno es que la parte de Q&A está disponible. Está Sol de Cabo, que te manda muchos saludos, también nuestra panelista de la sesión anterior, gracias por conectarte, Sol, así que genial de que tengamos en fondo ese espacio para comunicarnos, ¿vale? Muchas gracias por el aviso de que el chat está deshabilitado, le vamos a pedir ayuda ahí a nuestros tramoyas que están detrás de las cortinas, a ver si lo podemos habilitar, si no, por favor, todos sus comentarios, dudas, preguntas, lo pueden hacer a través del Q&A. Oye, para poder entrar en materia, el tema de People Analytics es un tópico nuevo para mucha gente, algo relativamente reciente en el que yo creo que todas las áreas de recursos humanos estamos al debe. Entonces, a ver si Fer nos podéis ayudar a entender, no con la definición de diccionario ni de paper, sino que más en tus palabras, en tu conocimiento, de qué se trata esto de People Analytics y por qué se ha vuelto tan relevante para la gestión de personas. Sí, sí, genial. Bueno, People Analytics, ¿no? El nombre en inglés, entonces muchos de nosotros ya cuando nos hablan en otro idioma nos confundimos un poco, entonces básicamente es la analítica de datos, ¿cierto? Relacionado con ejercicio, digamos, de recursos humanos. Entonces la analítica de datos sobre la gente. Que tú me comentas aquí que son muchas las organizaciones que están al debe con esto y que muchos, digamos, personas de recursos humanos tampoco han tenido la experiencia de experimentar qué es lo que es People Analytics. El llamado acá, en primer lugar, es decirle, no se preocupen, es muy nueva esta agenda, está recién comenzando. La verdad es que el 5% de la Big Data, ¿cierto? Que es toda esta agenda, digamos, de gestión de grandes volúmenes de información, apenas el 5% está destinada al área de recursos humanos. En general, el otro 95% está destinada a generación de dashboard y contenidos de negocio. Así que para aquellos que hemos tenido la oportunidad de ser ese 5%, les cuento un poquito de qué se trata, ¿no? Entonces, People Analytics lo que busca es, como digo yo, trabajar grandes volúmenes de información, de data, poder llevarla, digamos, de una manera organizada para definir, yo creo que 2 aspectos, ¿sí? Lo primero es mirar el pasado para tener un estado o un estatus actual de una situación, pero el principal valor de People Analytics es que te permite predecir a futuro, ¿no? Entonces, una data, una información que uno ocupa para mirar la situación actual, pero de cara a generar planes de acciones hacia el futuro, ¿sí? Entonces, eso Vale. es un gran resumen de lo que sería People Analytics. Está bueno, porque efectivamente yo los modelos que conozco tratan de como estructurar los distintos niveles de analytics como en 3 o 4 categorías. Primero lo que dices tú es súper relevante, que nos nutramos de la data que tenemos para poder entender qué es lo que pasó, como en el fondo, como qué es lo que hay hacia atrás. De ahí quizá el entender el por qué sucedió esto y de ahí recién poder mirar para adelante y decir, bueno, ¿qué pasaría si o cómo podemos predecir un comportamiento? Entonces, hay que entender que hay distintos niveles y que uno, si se quiere introducir esto, como que tiene que entender esa lógica, ¿no? Como para poder hacerlo. En tu experiencia, no solo en Mercado Libre, sino que como aprovechando todo tu currículum, ¿cuál sientes tú que es como el principal desafío para un área de recursos humanos de querer meterse en el mundo de analytics? ¿Qué es lo que uno primero debería hacer para poder abordar esta área nueva? Sí, sí. Yo creo que los desafíos en el ámbito de los equipos de people, de recursos humanos en general, está en el hecho de que todavía nosotros como área tenemos una deuda, ¿no? Una deuda analítica con el negocio y una deuda analítica, digamos, con nuestra formación. Muchos de nosotros no provenimos de las ciencias exactas, ¿no? Entonces aparecen estas agendas que básicamente te invitan a revisar modelos matemáticos, revisar, digamos,
análisis regresivo y proyectivos, y había como que muchos de nosotros que provenimos de las ciencias no exactas, ¿no? Siento de las ciencias más humanas, como que ese tipo de cosas nos dan pavor, ¿no? Nos asustan, entonces nos preocupan, o decimos, chuta, no, yo no era buena en matemática en el colegio. Entonces, eso yo creo que es la primera gran invitación para cualquier persona que quiera sumarse en el mundo, digamos, de People Analytics. Piérdanle el miedo al análisis, piérdanle el miedo a la capacidad de mirar data y sumérjanse en entender el KPI. Yo creo que un gran problema que trae, o un gran desafío, mejor dicho, que trae People Analytics es que se empieza a tornar el KPI o el indicador en algo tan fácil, ¿no? Uno aprieta un botón y aparece el dato, que muchas profesionales se les olvida entender qué está detrás de ese dato, ¿no? O cómo Claro. se configuró ese dato. Entonces, te disparan números sin la capacidad también de generar el insight o el hallazgo que hay detrás de ese número, ¿no? Un número es un número, no hace bien o mal. Lo importante es entender qué tiene detrás. Entonces, al final la invitación para cualquier área que quiera sumar Analytics es que incorporen variables analíticas en su quehacer. Oye, y en tu juicio, en recursos humanos, ¿cómo lo hacemos con respecto a los indicadores clave? Me encantó que mencionarais de una, en el fondo, como los KPI, los KPI, siendo dura y así como librándote de todos los prejuicios, nadie se va a sentir mal, nadie le va a doler, digamos, como, ¿qué nota nos pondríais tú en cuanto al uso de indicadores en gestión de personas? ¿Un 4? Un 4. Un 4. En una escala de cuánto, de 1 a 10, de 1 a 7, para saber. Del 1 al 7, estamos en Chile, del 1 Del al 1 al 7, 7, aquí. estamos a punto de reprobar. Ya, o sea, apenas pasando el corte, digamos, apenas pasando la Estamos nota. apenas nos sacando una nota roja. ¿Y Eso por es qué lo que sentís tú que estamos tan al debe en ese sentido? yo creo que hay varios temas. Yo creo que durante muchos años la agenda de recursos humanos estuvo orientada, digamos, a agendas más blandas, y que también son súper necesarias. Nos hemos dado cuenta que el ponernos tan numéricos también trae algunos cuestionamientos y algunos desafíos, ¿no? Pero en algún momento no nos podemos olvidar de dónde proviene el área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos viene de un área de administración de personal, luego se suma un área de bienestar, ¿cierto? Luego se genera como una agenda en donde se vislumbra este rol del business partner como un compañero de negocio, que si su nombre lo dice, ¿no? Como compañero de negocio, nunca se pone como al business partner o al área de recursos humanos como el generador del impacto del negocio, ¿no? Sino que se pone como alguien que está como un ente como atrás, soportando la estrategia. Entonces, si te das cuenta, inclusive a nivel discursivo, nosotros ocupamos un espacio como por detrás, ¿no? Y evidentemente eso te hace también como alejarte de la mirada de impacto, que finalmente es la que trae el KPI o el Claro. indicador, ¿no? El de poder medir y decir, bueno, yo estoy acá y quiero estar allá, ¿no? Eso es lo que te permite la analítica, ¿no? Poder decir, tengo esta mirada, quiero llegar hasta esa otra. Y creo que ahí sí, creo que ahí estamos al debe. Estoy súper de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que corremos cero riesgo, o sea, un gran riesgo, perdón, de que si no somos capaces de demostrar el valor de lo que hacemos con indicadores de impacto para el negocio, de cómo las cosas que hacemos agregan valor, efectivamente, como que nos empiezan a descartar en el sentido de un área que efectivamente está conectada con la realidad del negocio. Y eso no solo tiene que ver con los indicadores tradicionales de como, oye, la rotación, el clima, las evaluaciones de desempeño y lo que sea, sino que efectivamente empezar a construir más datos o gestionar más data en el fondo como en base a las distintas iniciativas que tenemos, efectivamente. Oye, y para entrar en materia del caso de Mercado Libre, que yo creo que es una de las cosas más interesantes, tenemos ya cerca de 90 personas conectadas, así que yo me imagino que parte de la inquietud es como conocer un poquito, en el fondo, como fuera del glamour, la marca y el tremendo posicionamiento que ustedes tienen, qué es lo que hacen realmente en People Analytics y qué sientes tú que distingue la gestión y la estrategia de Mercado Libre. Sí. Bastante, Oscar, se hace harto. Mira, lo primero que nosotros tenemos, y ahí les cuento, les traigo esta mirada para que veamos hasta dónde se puede llegar, ¿no? Creo que la Organización de Mercado Libre tiene una de las versiones más
dura, ¿cierto?, del People Analytics, pero te diría que los factores fundacionales es, en primer lugar, definir a un equipo. Nosotros en Mercado Libre tenemos más de 50 personas haciendo analítica solamente, Wow, ¿no? Entonces, wow. tenemos un equipo de People Analytics, así se llama el cargo, ¿no? Y está probablemente consolidado en el corporativo, ¿cierto? Haciendo gestión de esta métrica y llevando, digamos, la información, pero te diría que eso es lo más importante, ¿no? Poder tener gente que genere data, ¿sí? Porque la generación de data es un trabajo en sí mismo y Sí, obvio. requiere muchísimo tiempo, sobre todo porque la data, de la manera que podemos hacerla predictiva, es cuando tienes mucha data hacia atrás, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que te diría, que poder tener sistemas, herramientas que te permitan predecir el futuro en base al pasado. Necesitas una base de pasado relativamente consistente para poder decir que tu predicción es válida, ¿sí? Y no es una cosa circunstancial. No sé, si tú miras el porcentaje de turnover, por ejemplo, del año 2020, en general todas las organizaciones se estancaron en salidas voluntarias, ¿no? Y claro, si yo tengo solamente la data del 2020 y me voy a comparar al 2021, ¿no? Probablemente es bien diferente que si tomo la data del 2016 para adelante, en donde Claro. probablemente a ver que el año 2000, que el año pasado, el año 2020, digamos, hubo una caída bastante importante desde el punto de vista de los indicadores de turnover, ¿sí? ¿Cuáles son los principales KPI que Mercado Libre utiliza a nivel de analítica, ¿no? La primera tiene que ver con los indicadores básicos de gestión de people, ¿sí? O de recursos humanos. Entonces, nada nuevo para todos nosotros, ¿no? Turnover visto desde el punto de vista del voluntario, el turnover es la rotación, ¿ya? La La rotación, rotación, exactamente, sí. de repente hablo en inglés, así que me trato de No, está hablar en perfecto. español. Yo te voy traduciendo, no te preocupes. El turnover es la rotación voluntaria e involuntaria que todos entendemos en nuestra organización. Exactamente. Entonces tenemos la rotación voluntaria e involuntaria. La otra rotación importante es la rotación de Ok, nuevos contrataciones. contrataciones, ¿cierto? Los new hires, que nosotros llamamos, también es un indicador que nosotros vemos. Lo otro que estamos revisando consistentemente es métricas sobre estructura organizacional. Entonces, desde la demografía de cuántos somos hasta cuántos de esos que somos, cuántos son líderes, cuántos no son líderes, cuántos son líderes que acaban de ser líderes, cuántos son líderes que llevan tiempo siendo líderes, ¿cierto? Cuántos de esos líderes Claro, son mujeres, cuántos de esos líderes son hombres, cuántos de esos líderes tienen algún tipo de discapacidad, o cuántos de esos líderes pertenecen, digamos, a grupos no binarios, ¿cierto? O toda esta agenda de de diversidad. LGBT, de Claro, diversidad, ¿cierto? Tenemos otros indicadores que también pasan por análisis predictivos de fuga. Entonces nosotros también ocupamos indicadores en donde vemos si tenemos a una persona con alto nivel de performance, que lleva mucho tiempo en un cargo, que sabemos que está debajo de una estructura que presenta desafíos, la capacidad o la posibilidad de que la persona salga de la organización, y además lo sumamos con bajos incrementos salariales, están mal posicionados en la banda, ¿cierto? Entonces tú juntas una serie de data que te dice: todos estos indicadores juntos pareciera tener un impacto directo en la permanencia de esta persona en la organización, ¿cierto? Entonces tenemos análisis predictivos de fuga, también ocupamos la data para ver las oportunidades que tenemos en Mercado Libre. Entonces cuánta gente rota, después de cuánto tiempo, a qué unidades de negocio rota, entonces cuáles unidades de negocio reciben, cuáles otorgan gente, ¿cierto? Entonces uno empieza también a mirar cuando hablamos de clima, ¿no? Entonces, no es tan solo la encuesta de clima o la encuesta de los pulsos que estamos sacando por elementos de la pandemia, sino que cómo está ese equipo, cómo se está organizando, que también son inputs importantes, por ejemplo, para la proyección de salida. Entonces, si yo tengo un líder que puede estar súper bien posicionado en la banda salarial, puede estar con un desafío súper interesante, puede estar inclusive recién promovido, pero sabemos que hay un impacto directo del liderazgo. Entonces, si el liderazgo resulta puntuar mal en una encuesta de clima, es altamente probable que esa persona se desmotive y salga de la organización, claro. inclusive con mayor posibilidad de alguien que esté mal pago. Entonces, hay un montón de data que cuando tú empezás a cruzarla y empezás a mirarla, te empezás a dar cuenta que se te caen mitos, ¿no? Como la gente se queda por sueldo. Claro, como esas correlaciones así espurias al final, como O las correlaciones de, es súper importante tener buen clima. Sí, bueno, también nos hemos dado cuenta que hay
equipos que no tienen el mejor de los climas y la gente permanece igual. Son Entonces, altamente productivos, como... entonces, vamos a entender un poco mejor, entonces no vamos a hacer gestión a loca y tonta, ¿no? Vea, el clima es importante, vamos a gestionar el clima. No sé si hay que gestionar el clima siempre. Oye, ¿Sí? me encanta el punto de las correlaciones. Lo voy a dejar en pausa un segundo, solo para abordar con respecto a las fuentes de información. Yo creo que uno de los desafíos que uno tiene, que es una cuestión súper operativa, pero que es crítica para poder montar una estrategia de People Analytics, es cómo conectar esta info, porque muchas veces las tenemos disgregadas. El equipo de desarrollo tiene las evaluaciones de desempeño, clima, las capacitaciones por un lado. El equipo de administración tiene la rotación, las licencias, el ausentismo por otro. De repente tenemos el equipo de compensaciones, maneja los datos, las bandas salariales, entonces es como que tuviésemos fuentes de información, pero que no conversan entre sí, ¿no? No sé si te ha tocado ver eso y qué sugerencias se te ocurre como a poder conectar estos mundos y que la data empiece como a juntarse, porque no sirve de nada tener 5 años de historia de clima si esa base no conversa de ninguna manera con el desempeño de la gente, por inventar algo. Claro, pucha, Óscar, ahí tocaste el punto más doloroso, yo creo que para una agenda de People Analytics, porque ese es justamente el principal dolor de muchas organizaciones, ¿no? Porque lo que te estoy trayendo yo probablemente es algo que en tu rol, por ejemplo, en una organización tú podés tener clara conciencia, pero el problema es cómo junto las cosas, ¿no? Tecnología. Ahí la respuesta Tecnología, es... mira. Y cuando hablamos de tecnología, yo los invito, mira, Mercado Libre es una empresa de tecnología, por lo tanto se autocrea informaciones Claro. y tiene la posibilidad de linkear, entonces ocupa muchos sistemas que se integran entre ellos mismos y la posibilidad de integrar los sistemas para nosotros es relativamente sencillo porque ocupamos o sistemas ampliamente integrables como SuccessFactors, como Workplace que ocupan algunos, como SAP, que son en general tecnologías que se integran con cualquier cosa, y Mercado Libre desarrolla también algunos modelos que como te llama, se integran fácilmente. Ahora, si es que yo estoy en una organización que no tengo esa posibilidad, porque también existe, hay un montón de empresas que lo están haciendo y que lo están ofreciendo y que son muy, muy, muy buenas. Entonces, yo no quiero dar nombre acá, pero quienes tuviesen interesado Pero y que bienvenido, ¿ah? O quisieran, sea, claro, no, pero efectivamente la gente igual la ayuda si tenía algún dato para poder compartir. Sí. hay bastante empresas de análisis de data que son startups que están comenzando ahora, ¿cierto? Y que están ofreciendo su servicio y que son muy, muy buenas y que logran integrar data que de otra manera tenemos que salir a contratar un equipo, Obvio. ¿cierto? Lo haga por nosotros. Entonces, Oye, y sí, sorry, que me quería tener un punto ahí cuando mencionaste lo de tecnología, como me imagino que es muy relevante tener un buen aliado adentro de la organización de tecnología, que ayude efectivamente a como conocer más de esta herramienta, conocer en el fondo más de estas soluciones, o que nos oriente en este sentido, ¿no? absolutamente, nosotros tenemos dentro del equipo de IT, de los desarrolladores de tecnología que tenemos, hay una vertical que está cuidando de people. Es decir, que están creando productos para el área de recursos humanos de Mercado Libre. ¿Sí? Entonces, contar con un aliado de IT en tu organización es clave, es clave. Sobre todo si la organización es grande, entonces la data termina siendo luminosa, ¿no? De todas maneras, y yo creo que ahí hay un tema como de skills o de conocimiento que uno no tiene. Entonces, en el fondo, efectivamente, la gente de TI o las empresas que quizás tienen un área de business intelligence o de estudios, en el fondo ellos están mucho más cerca, en el fondo, un tema del desafío de gestionar la data, y probablemente nuestros grandes problemas para ellos sean problemas más pequeñitos, más fáciles de abordar, porque tienen el conocimiento y la orientación para poder hacerlo. Como que ese sería un buen consejo, ¿no? Y lo otro consejo, Oscar, ahí es aprender a programar no es una opción en este momento, es una obligación, y lo dejo así de Mira, claro. O sea, para quien esté queriendo tener empleo de calidad, digamos, de aquí a unos 10 años más, vaya a aprender a programar, porque es fundamental. Quizás, no, pero bueno, yo SQL no necesito saberlo. Probablemente no, pero te recomiendo que algunas nociones de programación tengas independiente que trabajes en el mundo de recursos humanos. Y si es que no las tienes instaladas en tu equipo, cuando sí. tengas una vacante, anda a buscar eso. Ya Heavy. vaya. No, eso es
es brutal. El mundo ya entendió eso hace 10 años y en Latinoamérica creo que estamos muy atrás. Si me permitía aquí una pequeña anécdota que yo he contado en algunos lados. Hace 5 años atrás, un poquito más incluso, tuve la oportunidad en un viaje de estos como al Caribe, un resort, qué sé yo, estaba con mi hija chica y le puse la tele, el televisor, para poder entretenerla con algo y agarró una señal de Disney de Estados Unidos en el hotel. Y ofrecían un summer camp para niños de 4 años donde le enseñaban a programar. Y yo quedé loco. Y así dije, de verdad, los gringos entendieron, digamos, que esa es una habilidad del futuro, que es un conocimiento súper básico. Así como los niños tienen que aprender a leer, escribir, sumar, restar, tienen que aprender a programar porque el futuro como que va para allá. 5 años después, esto sigue siendo una cuestión muy lejana para nosotros y un skill que no tenemos, en el fondo. Y me encanta que lo diga así con esa claridad de que efectivamente ahí está el futuro. Oscar, en Latinoamérica tenemos una deuda técnica de este tipo demasiado grande, muy, 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 muy grande. Y si los temas de disrupción tecnológica son importantes considerar estos elementos porque al final del día los trabajos del futuro no son los del hoy, ¿sí? Entonces, yo creo que es relevante considerar ese punto al momento de elegir qué estudiar el día de mañana, ¿cierto? Para aquellas personas que todavía o que están tomando una decisión de conversión laboral. Hay un montón de empresas que en este momento ni siquiera cobran por enseñarte a programar y una vez que te consigues trabajo como desarrollador, obtienes, digamos, tienes que devolver, digamos, el valor de ese currículum. Sí, Así que no totalmente. pierdas Hay la oportunidad. programas como el de laboratoria, que es el que a mí, yo conozco así más de cerca. La verdad que son tremendos y quienes estén interesados en ese mundo, que les haya sonado alguna campanita, googleen laboratoria, que tiene un lado como de fundación, ONG, bien interesante y busca desarrollar estas habilidades del futuro en gente quizás de escasos recursos, que no tiene acceso a esas posibilidades y con eso darle empleabilidad para adelante. O sea, así de brutal este tema, como bien lógico. Me encantó. Habíamos dejado estacionado a un lado el tema de la correlación, y ahí también me gustaría comentar a picar en el sentido de como, ¿por qué crees tú que cometemos ese error? Nosotros como que tendemos a decir, es que, pucha, hay un equipo que está con problemas, entonces tiene mal clima. Solucionemos el clima y el problema está arreglado, teniendo quizás tantos más datos que nos permitirían como buscar hipótesis más profundas. Entonces, ¿por qué sientes tú que nos pasa eso en recursos humanos y qué quizás podemos hacer para evitar caer en esas correlaciones que no están tan validadas y que nos generan problemas? Sí, sí. No sé si son correlaciones que no están tan validadas, ¿no? Al final del día hay data que demuestra que hay algunas correlaciones que son media, pero hay data también que demuestra que no lo son del todo, ¿no? Entonces, yo el otro día leía un paper de Gartner que hablaba justamente de eso, de la paradoja, por ejemplo, del engagement, ¿no? Del compromiso con la organización y cómo, de alguna manera, tener bienestar estaba asociado a buenos índices de engagement, de compromiso con la organización. Este 2020 se rompió ese mito y se dio cuenta que todo el muestreo, digamos, mostró altísimos niveles de poco bienestar, ¿cierto? De que no estaba la gente cómoda, no estaba bien, pero no se iba a ir del trabajo nica, ¿sí? Entonces, Claro. bueno, es una situación pandémica, entonces también se entiende que hay alguna outlier, ¿no? Hay cosas que están pasando ahí que no están muy... no corresponden a la norma, ¿no? Son la excepción que confirma la regla, quizá. Pero creo que el tema de las correlaciones, yo creo que lo primero que hay que ver es, no, lo obvio no es obvio, entonces no se vayan por lo obvio, porque muchas veces los problemas de people o de recursos humanos son multicausales. Entonces De todas maneras. cuando uno tiene un equipo con mal clima, ir a resolver el clima es ir a resolver una de las aristas de la multicausalidad de ese problema, que por lo demás el clima puede ser una consecuencia y no un gatillador del problema, ¿sí? Entonces, la invitación y el People Analytics y la mirada analítica te empieza a ofrecer eso, es un poco a mirar una situación de una manera un poco más profunda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar la estrategia,
vamos a revisar los sistemas, vamos a revisar la estructura, vamos a revisar los foros, vamos a revisar el clima, vamos a revisar el estilo y vamos a revisar, por ejemplo, la cultura. Entonces, hay alguna metodología que no son del People Analytics, pero yo creo que son bastante válidas para romper estas correlaciones tan obvias. Y ahí, por ejemplo, el documento que yo más recomiendo es el 7S de McKinsey. Creo que es la metodología que más te permite entender la multicausalidad de un problema y llevarlo, digamos, a una solución en donde realmente vaya a identificar qué es lo que es problema y qué es gatillante del problema, ¿no? Buenísimo. Oye, genial, yo creo que ahí barriste con muchas de las dificultades que hay ahí con el tema de People Analytics, así que está muy interesante. Hago una pequeña pausa solo para reiterar la invitación. El chat está de vuelta nuevamente, que estaba bloqueado sin querer, así que ya está habilitado por si alguien quiere interactuar por ahí. Y también tenemos el módulo de Q&A, de preguntas y respuestas de Zoom, que ya tenemos 3 preguntas y que en aprox 10 minutos vamos a abordar porque están bien interesantes. Me gustaría, y algo que intentamos preguntarle a nuestros invitados siempre, digamos, me gustaría invitarte a que nos puedas compartir qué errores has cometido. Yo creo que uno no solo viene aquí a escuchar como la buena práctica, el futuro, como lo que hay que copiar, sino que también aprender de qué errores no cometer. Y ese es un aprendizaje que tenemos que ser todos súper generosos en poder compartirlo. Entonces, de tu experiencia laboral en Meli, ¿qué metidas de pata han cometido y qué cosas recomendaría a nuestra audiencia para que también saquemos algún aprendizaje en ese sentido? Sí, sí. Varias, sí, sí. Errar te permite mejorar, así que bienvenidos sean los errores en base a que generen mejoras, ¿no? Así que las culturas que no permiten los errores probablemente no van a permitir la innovación. Así que ese es el primer llamado, no le tengan miedo a equivocarse, tengan miedo a no intentarlo, ¿ya? Y con respecto a People Analytics, mira, yo te diría que el principal error que hemos cometido es que como tenemos una contraparte muy analítica, por lo menos en Mercado Libre, pero yo creo que les pasa a todos, aquellos que trabajan en empresas con gente muy competente, que es analítica, es buena, cacha de negocios, sabe, digamos, se maneja bastante bien con los indicadores y todo, como que damos por obvio algunos indicadores para la gente. Entonces, de la misma manera como yo decía al principio del webinar, lo complejo que es que muchas veces cuando los analíticos están tan a la mano del equipo, el equipo aprieta el botón y saca el turnover, y tú le decís, dale, pero ¿cuál es la fórmula del turnover? Saben que está en 15, pero no saben cómo sacar el turnover. Entonces tú le decís, chuta, pero tenéis que entender, digamos, qué significa ese 15%. Bueno, al negocio le pasa lo mismo. Al negocio le pasa exactamente lo mismo. Entonces, no den por obvio que porque el tipo, tu contraparte, tu negocio, con quien te estoy hablando, es muy inteligente, muy analítico, sabe cuál es tu indicador. Y yo creo que ese fue un error que por lo menos en Mercado Libre yo creo que tendemos a hacer. Entonces, y sobre todo, porque cuando tú empezás a trabajar con analítico, Oscar, lo que pasa es que empezás a definir targets y esos o objetivos, ¿cierto? Entonces tú dices, yo tengo la rotación en 20% y yo quiero que la rotación esté en 13%, ¿cierto? Si tú le pones ese target y tú se lo disparas a un líder y ni siquiera le dices cómo sacaste ese número, y el líder va a tener su evaluación de desempeño, por ejemplo, en función de ese indicador, te lo puede cuestionar y te puede eliminar y romper la agenda entera porque te desacredita el número o porque te empieza a decir, pero ese 20%, ¿dónde lo sacaste? ¿Pero cuál fue ese? Pero si a mí no se me fue nadie. ¿Pero ¿Cómo está cómo 20%? calculado? ¿Cómo es ¿Cómo está exactamente? calculado eso? Pero, y empieza como estas cosas de desconfianza del número, ¿sí? Que yo creo que es muy favorable en las organizaciones en donde todo transparente, ¿cachai? Entonces, si tú le vas a medir a alguien algo, dile cómo se lo estáis midiendo, ¿cachai? Porque eso te va a permitir que el tipo, él, que es analítico también, puede tomar lápiz y papel y hacer cálculo y le tiene que dar lo mismo que te tiene que dar el tipo. ¿Cachai? Y yo creo que eso es Que no algo sea una que... caja negra al final, sino que efectivamente sea lo Claro. más transparente posible. Entonces, muy análisis de proyectos lineales de proyección de fuga, pero tenéis que decir al tipo, bueno, oye, este Juan me está saliendo como una persona que quiere salir. Los Claro. variables que están involucradas en este análisis son 2 puntos, tarará, tarará,
porque si no, le tiraste el dardo y el tipo dice, bueno, pero ¿y cómo lo hago? Por eso que es importante que del área de analytics hay alguien que te explique el número, o si no... Obvio. Y no solo eso, ¿no? Sino que yo creo que también para construir sobre lo que tú mencionas testear estos indicadores con nuestros clientes internos y tenerlos como socios en el desarrollo de esta estrategia para ir validando, porque armarse un indicador no es que el indicador quede perfecto per se, sino que hay que ir validando con el área, ir probando, ir incorporando variables que quizás están quedando fuera o sacando algunas que a lo mejor están muy forzosamente vinculadas. Entonces yo creo que hay una relación bien importante a cuidar. Sí, sí, sí. Oye, y en el caso de ustedes, que tienen la suerte de tener un área montada en torno a People Analytics, de tener un equipo de personas, de tener algunos indicadores, ¿qué ves tú para el futuro? Si nos puedes compartir como más de visión futuro, ¿cuál siente que deberían ser los siguientes pasos para poder seguir consolidando esta estrategia de People Analytics? Yo te diría que lo que más viene en recursos humanos tiene que ver con la automatización de los procesos. Entonces, el famoso bot, no sé si conocen los bots, Sí. pero son estos robots, ¿cierto? Inteligencia que empiezan a responder y que de alguna manera descomprimen al equipo de estar haciendo actividades más transaccionales, ¿no? Entonces, lo que más, yo te diría, lo que más viene a nivel de tendencia es justamente esto de liberar la agenda, ¿cierto?, de la persona de recursos humanos para poder estar mirando estos KPI, validando esta información con el negocio, generando planes de acción que realmente generen impacto, que es lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Y para eso lo tenéis que sacar de la Claro. conversación trivial. Y la forma de sacarlo de la conversación trivial no es metiendo el equipo operacional necesariamente, es quizás invirtiendo en tecnología que te permita responder de una manera más escalable, ¿no? De todas Sobre todo las maneras. organizaciones de gran porte, y que tienen también, por ejemplo, muchas organizaciones pasa que tienen el dolor de que tienen operaciones 24/7, pero recursos humanos no trabaja 24/7 o trabaja una persona de recursos humanos 24/7. Claro. Entonces, el que está en el turno de noche se transformó en todo, po. Entonces, el beneficio, compensaciones, el PVP, el psicólogo, el de bienestar, porque claro, es la única persona que está ahí en la noche con los turnos de noche, cuando si tenéis inteligencia artificial que te haga eso, inclusive la experiencia de los colaboradores, por lo menos en Mercado Libre, es muy positiva con respecto a eso. No hay la sensación del desamparo, ¿no? De, chuta, pregunto algo y se fue mi pregunta en alguna caja que nunca Claro, tengo respuesta, sí, ¿no? como entró un buzón muerto, digamos. Claro. Hay como dos tecnologías que yo he escuchado mucho el último tiempo. Por supuesto están los bots, que toman la forma de este producto de chatbots, que uno desde el lado de recursos humanos alimenta con información y que tienen una cara visible para que los colaboradores consulten y accedan a información de, oye, cómo saco mis liquidaciones de sueldo, cómo pido vacaciones, cuáles son las fechas de tal proceso, qué sé, toda información transaccional, por supuesto. Cosa que las preguntas que lleguen sean realmente preguntas más de fondo. Y lo segundo es RPA, que la automatización como mediante un robot también, la automatización de procesos, que le quita, en el fondo, como toda la pega transaccional que hace nuestra gente en recursos humanos para procesar datos, para ordenar información, para correr bases de datos, para unificar información de distintas fuentes, y eso ya existe, y RPA es una solución que muchos negocios ya están utilizando para sus áreas de negocio y que de a poquito en recursos humanos tenemos que empezar a utilizar. Ahí hay dos tendencias bien interesantes. Sí, vuelvo como un poco a algo que te preguntaba al comienzo, digamos, como en la introducción de People Analytics. Si tú tuvieras que darle una recomendación a nuestra audiencia, a las cerca de 100 personas que tenemos conectadas hoy en día, que quieran dar sus primeros pasos en People Analytics, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer a partir de hoy día mismo en la tarde o mañana en la mañana? ¿Qué preguntas se tienen que hacer? ¿Qué cosas deberían estar cuestionándose para poder introducirse en esta materia nueva? Mm. Bueno, creo que si eres líder de equipo, evaluar quién de tu equipo podría empezar a generar analytics, ¿sí? Ya sea vía vendors o empresas que te ofrecen ese servicio, y al respecto, aquí estoy buscando Codify, creo que es una de las mejores en este momento,
para eso, muy buena, Nicolás Abud, el responsable, así que hablo con Nico, porque muy bueno, digamos, en esa solución, si eres líder. Ahora, si no eres líder, entra a Coursera, entra a algún curso y empieza a estudiar un poco de lenguaje tecnológico, ¿no? Entonces empieza a estudiar un poco de programación, empieza a entender de esta parte más analítica, pierde el miedo a los indicadores, juega con el Excel, no es tan difícil, ¿cierto? La solución está en Google, aparecen las fórmulas, ¿cierto? Ahora tenemos el acceso a la información como no la teníamos antes. Pónganse curiosos y hagan correlaciones que no necesariamente son tan obvias. Entonces, no sé, yo me acuerdo hace 6 años atrás, un poquito más quizá, yo estaba trabajando en una multinacional muy grande y hicimos una correlación que era media obvia y que a priori yo hubiera dicho que Nika, y realmente confirmamos que estábamos pagándole como 35% menos a las mujeres que a los hombres. Inclusive mujeres que habíamos identificado como talento. Entonces, es tan simple como tomar, ¿cierto?, cuáles son tus talentos en la organización y meterle 3, 4 variables y tratar de ver si esas 3, 4, cómo se comportan, ¿no? La gracia es como ser medio investigador y sorprenderse por la data, porque se van a dar cuenta que hay algunos chinos que si uno supiera lo sería más visible, probablemente los haría diferente. Entonces, no le pierdan el miedo al dato. Está buenísimo. Y eso efectivamente yo creo que más que un interés, una motivación, es a esta altura casi una obligación para todos, como empezar a meternos en ese sentido. Oye, ¿te parece si tomamos alguna de las preguntas? Porque hay algunas muy interesantes. Primero me tomo la libertad de darle un saludo a Alejandro Carrillo, un gran amigo que se conectó hoy día y nos dejó una pregunta. Así que Ale, muchas gracias por conectarte hoy. Alejandro pregunta, ¿es cierto que estamos al debe en cuanto a los KPIs de recursos humanos? ¿Qué pasa en las empresas que sí tienen áreas de como control de gestión, o sea, que tienen los datos, pero que se llenan de indicadores que terminan siendo irrelevantes? ¿De qué forma se te ocurre que pueden trabajar su información para generar indicadores que tengan valor para el negocio? Bueno, hacer indicadores por hacer indicadores tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo primero que yo le invitaría a ese equipo de control de gestión o de generación de indicadores es que se reúna con el negocio. Una vez reunido con el negocio, digamos, se siente a ver qué indicador podría impactar directamente, digamos, en algún resultado de negocio. Entonces, algunos indicadores que se me ocurren así de primera, ¿sí? El turnover tiene un costo gigante para cualquier organización, ¿sí? Entonces, seguramente es algo negativo cuando hay exceso de turnover, ¿sí? Pero vayan a entender, por ejemplo, cuál es el costo de una curva de aprendizaje de alguien que entra a la organización versus la cantidad de turnover que tenéis. Entonces, por ejemplo, es un indicador que me sale así rápidamente. El negocio probablemente te puede hablar de productividad, que es otro indicador que probablemente para ellos sí va a ser interesante, porque no nos podemos olvidar, y es lo que decía Alejandro, que el KPI y el indicador tiene que conversar con el negocio. Entonces, si yo sé que tengo una estructura que cuesta un 50% del revenue que genero como organización, probablemente o soy una organización que está queriendo inyectar o expandirme o crecer o un área de negocio que yo sé que todavía no genera, digamos, revenue, pero lo generará en el futuro, es diferente que cuando yo tengo una unidad de negocio que la verdad es que es un elefante que me come, digamos, dinero sin necesidad que genere, digamos, que tenga esa estructura. Entonces, yo lo invitaría, Alejandro, a mire sus KPI, reúnase con el negocio, vea lo que al negocio le duele, dónde está el dolor del negocio, conecte su KPI con el dolor del negocio y hágalos conversar. Y si no conversan, bote su KPI y comience Claro, con KPI. y empieza a construir uno desde cero. Está genial. Buenísimo. Sí. Vamos con la siguiente, que tenemos varias más. Germán Picó nos comenta, ¿cómo poder hacer para llegar a predecir temas de personas y equipos sin tener los registros históricos? Esto está difícil igual, porque si los datos, en el fondo, ¿qué se te ocurre que quizás le podríamos dar como orientación a Germán? Depende qué quiera predecir, po. No me dejó claro qué es lo que quiere predecir, pero
pero bueno, a ver, vamos a hablar algunas Toca, predicciones toca generales. quizás construir datos, ¿no? Como identificar la manera en que se puedan levantar esos datos, porque si no tiene el histórico, como que toca levantarlo primero, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, bueno, fundamental. Lo importante siempre en la analítica es entender qué es lo que quiero responderme, ¿no? Esa es la primera pregunta antes de cualquier cosa, ¿sí? Entonces creo que, como tú bien decías al principio, recopilación de datos, entender qué es lo que quiero, pero en este caso, si yo quisiera predecir, por ejemplo, permanencia, eh, hay que ver qué elementos su organización considera de permanencia o que hace para generar permanencia. Entonces, hay organizaciones que dicen, yo, por ejemplo, porque yo conozco empresas que dicen, a mí no me interesa que alguien se me quede más de 2 años en la organización. Estoy súper dispuesta a perder, a perder eso porque yo estoy creciendo y tengo mucho más preocupación de otras agendas que no son de rotación. Soy una organización tremendamente agresiva, hay organizaciones que se autodenominan moledoras de carne y que no tienen ningún problema con eso, entonces dicen, yo estoy dispuesta a que la gente entre, lo estrujo y se me va. Bueno, entonces, ¿qué quiero predecir ahí? Si el tipo me va a performar bien, o bueno, si entonces yo soy una organización que tiene la búsqueda de la predictibilidad en función de la performance, bueno, cuáles son esos elementos de performance Claro. que para mí son relevantes y esos son los que tengo que ir a generar como data, ¿no? Pero no siempre es, no todas las organizaciones quieren que la gente se les quede, no todas las organizaciones quieren tener mejor clima, no todas las organizaciones quieren tener la productividad encima. Entonces, vamos a ver la estrategia de la organización, qué es lo que la organización busca, y vamos a crear el KPI de predictibilidad en función de eso. Mercado Libre específicamente tiene un tema con la permanencia, no quiere que la gente se le vaya, porque nos cuesta mucho contratarla, ¿sí? Entonces les importa esa parte, pero puede haber que otras empresas tengan otra mirada, ¿no? Que sea más productiva. Bueno, si lo que más me importa es generar productividad, no sé si aparecer en Great Place to Work tiene que ser tu objetivo, ¿se entiende? Algo en esa línea le respondería. Sí, no, está genial, buena respuesta. Solo complementar que podría darse el caso de que muchos de ustedes no tengan datos, que no tengan estos registros históricos, pero eso no quiere decir que uno no pueda construir hacia adelante y tomar una definición de decir qué KPIs quiero medir, qué cosas son relevantes para el negocio y cuestionarse qué es lo que tengo que hacer para levantar esa información y construirla hacia adelante. Por supuesto que toma más Claro. tiempo, pero bueno, nunca es tarde para poder empezar a levantar esa data. Te tomo otra pregunta, porque hay varias bien completas y que tienen subpreguntas, digamos. Una de Elvira Osan. ¿Qué competencias blandas crees tú que no van a ser reemplazables desde la analítica en el futuro? ¿Cómo ves ese mundo? ¿Sientes que la analítica va a poder reemplazar todas estas competencias blandas de recursos humanos o hay algunas que van a subsistir en el fondo en la medida que esto vaya madurando? Sí. No, yo creo que es importante siempre lo blando, ¿sí? Están los tecnopesimistas que dicen que no, ¿ah? Es importante también declararlo acá. Hay tecnopesimistas que declaran abiertamente que la robótica, que la inteligencia artificial, que toda la corriente, digamos, del data science va a suprimir algunas funciones, abogados, psiquiatras inclusive, ¿por qué no? Nosotros de recursos humanos, ¿no? Entonces, Claro. creo que depende de quién le pregunte, Elvira, pero mi mirada es un poco más tecno-optimista, ¿no? Y yo creo que realmente hay ciertos elementos del recurso humano y de lo blando que nunca se van a extinguir, ¿sí? Lo primero que yo creo que la data es imposible que te otorgue es inspiración. Si yo estoy hablando de elementos que blandos o soft skills o habilidades, el dato nunca va a inspirar a nadie. El dato nunca va a lograr movilizar el propósito de una organización. El dato es un dato y no va a ser más que eso. Entonces, es frío, es calculado, pero todo lo que tenga que ver con generar propósito, todo lo que tenga que ver con inspirar, todo lo que tenga que ver con empatizar con el otro, todo lo que tenga que ver con el análisis más fino, ¿no? Hay una investigación súper interesante sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, que de hecho demuestra cómo, no sé si ustedes saben, de un caso de Google, hace muchos años atrás comenzó un proceso de reclutamiento con inteligencia artificial que estaba basado en analítica de datos, entonces tomó todo el registro de sus mejores talentos para atrás, ¿cierto? Y obviamente no lo hizo con esa intención Google, lo que quería Claro. era detectar
toda la gente que era muy bien evaluada en Google y que tenía una excelente historia de performance en esa organización. Bueno, la data que le arrojó, que eran todos hombres y que eran todos blancos. Y esa data es data, ¿sí? ¿Y qué pasó? Google pescó esa analítica, la llevó al área de reclutamiento y lo que le empezó a pasar es que nunca más entraron mujeres ni negros en la organización. Entonces, sí, pues, hay una parte del componente del criterio humano, ¿no? De decir, bueno, este es el pasado, pero parece que yo, Google, tengo que mover otras palancas para hacer que mi organización también sea una buena organización para que un negro performe, para que una mujer performe en la organización, ¿no? Entonces, esos elementos más de entender el dato más allá del dato mismo es algo que el humano me parece que siempre va a agregar. Perdón, que estaba muteado. Y además los datos no están libres de sesgo. Entonces uno como que tampoco hay que comprarse eso de que el dato es objetivo, puro y duro y como... No, el que construye la pregunta que levanta el dato está impregnando sus propios sesgos en la manera de levantar la información. Entonces también en eso hay que ser muy cuidadoso. Te aprovecho los últimos minutos antes de cerrar y que un par de preguntas más. Ana Vacas nos plantea algo que tú mencionaste hace unos minutos atrás. ¿Por qué crees que toda la gente debería aprender a programar cuando existen soluciones hoy en día que son no code? O sea, que efectivamente que no requieren que uno sepa programar como para poder utilizarla, ya sea que tienen una interfaz, qué sé. Yo tengo ahí, también quiero aportar con una visión sobre este tema, pero ¿por qué lo es así de tan radical de que tenemos que aprender a programar? Sí, sí. Bueno, Ana, no, no es radical. Si no cree que es necesario, no lo hagan, ¿no? La invitación un poco está, principalmente porque creo que cuando uno aprende a programar o cuando uno aprende a codificar, de alguna manera uno empieza a entender el árbol de la toma de decisión que tiene relación con lo que estábamos hablando, de hecho, en la pregunta anterior, Oscar. Entonces, por ejemplo, yo acarreo un sesgo inconsciente o yo perpetúo una condición de la organización si es que le meto, digamos, el dato puro. Eso es algo que me doy cuenta si es que entiendo de árbol de solución de problemas y de programación, porque sé que lo primero que tiene que pasar es esto, lo segundo que tiene que pasar en la toma de decisión del algoritmo, digamos, es algo que te ayuda a ordenar la mente. Entonces, probablemente el día de mañana no vaya a estar programando en una pantalla negra en la Matrix, moviendo y codeando. No creo que esa sea la expectativa de recursos humanos, pero sí que entienda cuáles, digamos, los árboles racionales por detrás de las programaciones, nos va a ayudar a pensar y nos va a ayudar a trabajar con los stakeholders que piensan de esa manera también. Está perfecto. Yo solo para complementar, en mi visión, esto es como con el tema de, como si esto realmente fuese un idioma, como si fuese aprender inglés desde cero. Quizás no hay que tener la aspiración de decir yo voy a poder escribir una obra de literatura en inglés. Sería como aprender a programar full desde cero en la Matrix. Pero sí necesito tener nociones básicas que me permitan desenvolverme y entender un lenguaje común con las otras personas que son las áreas de negocio que así van a tener la expertise de programación. Entonces, quizás no hay que volverse loco y como meterse en un curso avanzado de Python mañana mismo, pero sí tener en el fondo nociones, saber cómo se hace, saber cómo se estructura, entender por qué es relevante, como acercarse a este mundo y no mirarlo desde lejos. Yo creo que como que por ahí va tu comentario. Total, y solamente te complemento, Oscar, el 40% de las profesiones de aquí al 2030 están vinculadas a tecnología. Entonces, quiere decir que nosotros como profesionales de recursos humanos que estemos trabajando en una organización el 2035, probablemente más del 40% de nuestros stakeholders van a saber de Claro, las programación. contrapartes. Mucho O más sea, que de técnicas de ventas y de las cosas que saben hoy día, ¿sí? Entonces, para poder hablar con ese negocio, uno también tiene que poder entenderlo un poco, ¿no? de Creo que todas eso... maneras, de todas maneras. Oye, nos quedan solo unos pocos minutitos, lástima que no nos dio para poder responder todas las preguntas. Como les poníamos ahí en el chat, les dejamos desde ya la invitación a que nos puedan visitar en nuestra página web, hrconnect.cl, seguirnos también en LinkedIn. Me tomé la libertad, Fer, de dejar también el perfil, la URL de tu perfil en LinkedIn. Yo sé que tú eres también bien ávida en las redes sociales, así que seguro que va encantada de seguir la conversación con nuestros seguidores a través de esa vía. Les comento unos detalles finales. Esta sesión está siendo grabada. Nosotros a todos quienes se conectaron hoy les enviaremos dentro de los próximos días
el video con la sesión, como para que la puedan revisitar, poder en el fondo acceder tanto al material de este segundo capítulo, como también el capítulo anterior, con la conversa que tuvimos con Sol y el testimonio de cultura de Notco. Solo darte la oportunidad, Fer, primero darte las gracias. En el fondo valoro mucho la generosidad de tomarte el tiempo, de compartir tu punto de vista, de responder todas las preguntas de quienes se conectaron el día de hoy. Y también darte la oportunidad de que nos puedas dejar un último mensaje para todos quienes estamos súper metidos con este tema de People Analytics y sabemos que es algo que tenemos que desarrollar para adelante. Sí, sí. Bueno, no, al contrario, yo te agradezco a ti, Oscar, la invitación, le agradezco a todos la intención, digamos, las personas que están conectadas acá de escucharme, me siento súper honrada de recibir semejante público muy gratificante. Yo quizá no les quiero dar un mensaje de People Analytics, pero sí les quiero dar un mensaje como de la comunidad de recursos humanos, ¿sí? Y yo creo que estamos en un momento, y siempre lo hemos estado, pero en este momento lo está pidiendo más todavía, de conexión, de unión, de compartir experiencias, de compartir lo que estamos haciendo con el otro, de aprender juntos, y todo lo que sea en esa línea, conmigo por lo menos, cuentan absolutamente con mi apoyo. Estoy encantada de poder a colaborar desde mi granito de arena, que no sé si soy la más experta ni la más capaz de todo, pero encantada de poder ayudarlos, cualquier organización, sea chiquitita, no tan chiquitita, que necesite conversar. Yo feliz de la vida de poder ayudarlos y ojalá construir un futuro mejor para todos nuestros colaboradores en Chile, ¿sí? Que ese es mi espíritu. Así que dejo, como dijo Oscar, LinkedIn totalmente abierto. Me demoro un poco en responder, no me odien, sé que no respondo, pero es porque recibo muchas cosas durante el día y no es falta de intención, es más falta de tiempo. Genial, Eso. Fer, me encantó tu mensaje de cierre. Yo creo que efectivamente estamos viviendo una época muy especial y es donde tenemos que todos hacer mucho más comunidad en gestión de personas y ayudar a todas las personas de nuestras organizaciones. Así que nuevamente, muchísimas gracias, Seca, y hay muy buenos comentarios aquí en el chat de gente agradeciendo también tu participación y todo lo que nos has compartido el día de hoy. La sesión quedará grabada, se la haremos llegar también prontamente por correo electrónico, así que nos estamos viendo y los invito a visitarnos en nuestra página web. Chao, chao a todos, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, chao. Chao, Fer, muchas gracias. Chao.